Hola, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar del proceso de inducción. Estuvimos viendo en varias de las clases por Zoom el proceso de provisión de personal completo y cada una de las fases y las etapas. El proceso de provisión de personal culmina con la incorporación del candidato al puesto de trabajo. ¿Por qué es muy importante el proceso de inducción? Porque si falla el proceso de inducción, falla todo nuestro proceso de provisión de personal desde que sabemos que tenemos que cubrir una vacante y nos piden y nos hacen ese requerimiento donde pedimos todos los papeles para la autorización de esa cobertura, después que analizamos en el mercado laboral qué nos conviene, si buscar a alguien internamente, si buscar a alguien de forma externa. Cuando decidimos eso, qué tipo de medio de reclutamiento vamos a utilizar, la creación del aviso, el reclutamiento, la selección, los métodos adicionales al proceso de selección y nos queda, una vez que nosotros determinamos el candidato idóneo junto con la línea y que el candidato acepta nuestra propuesta, el proceso de incorporación del candidato al puesto de trabajo, ¿sí? Ya ahí va a ser un colaborador dentro de la organización. ¿Por qué es importante el proceso de inducción? Porque es lo que va a hacer que la persona se inserte en la organización, en ese sistema, en esa estructura, en esa cultura organizacional, ¿sí? Por eso decimos que es muy importante que durante el proceso de selección evidenciemos no solamente la descripción de puestos y perfiles, sino también que la persona sea acorde y se pueda adaptar a ese entorno, a la gente con la que va a trabajar, al superior que va a tener que le va a tocar dentro de su puesto de trabajo. Entonces es muy importante que se acompañe al colaborador durante todo este proceso, ¿sí? Cuando una persona es incorporada a una organización, decimos que la persona pierde parte de sus libertades. Y pierde parte de sus libertades porque en realidad va a entrar en una organización donde va a tener que cumplir un horario de trabajo, donde va a tener que hacer ciertas tareas que le competen al puesto que va a ocupar, porque tiene que seguir ciertos lineamientos y directivas de un superior, porque tiene que adaptarse a la cultura organizacional, a los procesos, a las formas, a la comunicación formal que tiene que tener, a la comunicación informal, a ciertos reglamentos vinculados a la vestimenta que tiene que tener la persona para prestar sus servicios dentro de esa organización, ¿sí? Entonces decimos que el individuo pierde parte de sus libertades y las organizaciones aprovechan el potencial de los candidatos que se incorporan a la organización, pero los aprovecha parcialmente porque las personas no solamente forman parte de una organización, sino que forman parte de diferentes organizaciones en su tiempo. Entonces, parte del potencial es lo que van a dejar en las organizaciones y con la sumatoria de los potenciales de los diferentes candidatos es lo que le va a permitir a la organización poder cumplir con sus objetivos. Bien, cuando tenemos en cuenta el proceso de inducción, estábamos diciendo recién que las organizaciones van a influir en el nuevo candidato, ¿sí? En el nuevo colaborador. Influyen porque esta persona se tiene que adaptar a las formas de la organización, pero en realidad la relación de influencia va a ser bidireccional. ¿Por qué decimos que es bidireccional? Porque el candidato nuevo también influye en la organización, ¿sí? Muchas veces, y esto lo vimos seguramente cuando vimos mercado de trabajo, es importante tener en cuenta que si hacemos un reclutamiento de forma externa, tenemos que tener en cuenta si nos conviene o no en función de la situación del mercado, pero la incorporación de un nuevo candidato a la organización va a generar modificaciones en esa organización, va a traer nuevas ideas, va a traer nueva frescura, va a traer formas distintas o perspectivas distintas de cómo hacer las cosas o experiencias diferentes que ha adquirido dentro de otras organizaciones, con lo cual también tenemos que tener en cuenta que esa persona tiene aspiraciones, tiene ciertas necesidades y que va a prestar sus servicios dentro de la organización en función de
obtener también una compensación de las expectativas que tiene esa persona. Por eso decimos que el proceso es bidireccional. La organización influye en las personas y las personas al mismo tiempo van a estar influyendo en la organización. ¿Cuánto dura el proceso de inducción o sociabilización? Y va a depender mucho de el puesto que se necesite cubrir y de la jerarquía que tenga ese puesto, ¿sí? Normalmente se estima, y esto varía en diferentes estudios, se considera que la persona se incorpora a la organización a lo largo de un mínimo de 6 meses. Es decir, que el nuevo candidato que se incorpora a la organización, que va a ser el nuevo colaborador, los primeros 6 meses generaría ciertas pérdidas a la organización, no solamente por lo que se considera el salario, sino el uso de las instalaciones y todo lo que ello conlleva. Y los primeros 6 meses vendrían a constituirse como pérdida para la organización, que aparte tiene que capacitarlo y adaptar al individuo a todas las formas y los procedimientos internos de trabajo. Pero como decíamos antes, esto va a variar en función de los puestos, en función de la jerarquía que tenga cada persona que va a cubrir un determinado puesto. Bien, ¿de qué se trata el proceso en sí? En realidad todos pasamos en algún momento por algún nuevo trabajo y adaptarse a ese nuevo entorno implica que nosotros tengamos que conocer el lugar, que conocer las instalaciones, que conocer la gente que trabaja en ese lugar, cuáles son los sistemas de recompensa, qué es lo que se valora en la organización, cuál es la forma de comunicarse, como decíamos esto antes, la comunicación formal que se tiene, dónde se tiene, cómo se tiene, la comunicación informal. Puede haber ciertas presencias de los candidatos en el lugar de trabajo y ya pueden ir adaptándose un poco a ese entorno y ver si son compatibles con ese entorno también, ¿sí? Después tenemos que tener en cuenta el tema del otorgamiento de las tareas, saber cuáles son las funciones que tiene que cumplir la persona y tener el marco general, ¿no? ¿Cuál es la importancia de ese puesto de trabajo en los objetivos generales organizacionales? Entonces, con quién tiene que relacionarse, con qué otras áreas tiene que relacionarse, conocer a las otras personas. Y el tema del otorgamiento de las tareas dentro del proceso de inducción es crucial porque se estima que a las personas, a las nuevas incorporaciones a una organización, cuando se les dan tareas poco motivadoras, tienden a disminuir su motivación. Cuando se les dan tareas constantemente desafiantes, progresivas, claro está, para que se pueda ir adaptando a sus nuevos trabajos, pero que sea de forma progresiva y gradual y que esa persona pueda sentirse confiada a medida que va desarrollando diferentes tareas, seguramente estará más motivado y tendrá mejores resultados dentro de este proceso de inducción, afianzando su compromiso también con la organización. Y también se verá motivado porque al sentir que está siendo productivo en lo que está haciendo, seguramente considerará que será susceptible de recibir algún sistema de recompensas en función de esa buena productividad, ¿sí? Bien, el rol de los superiores dentro de este proceso de inducción es fundamental, porque si tengo un sistema de incorporación deficiente y un buen líder que permite un acompañamiento, o si tengo un buen sistema de inducción y un mal líder que permite el acompañamiento, va a generar la diferencia. A veces también puede haber tutores designados por los superiores para que acompañen al nuevo candidato en todo este proceso de socialización, donde las tareas fundamentales son explicar qué es lo que se tiene que hacer, para qué se tiene que hacer, cuáles son las formas en que esa organización hace esas tareas o resuelve esas tareas. Por más que tengamos mucho conocimiento, cada organización es un mundo y cada
organización tiene formas específicas de entender a veces cómo es la mejor manera o la comprensión de las leyes o las interpretaciones o la forma de lograr mayor eficiencia dentro de ese puesto de trabajo. Entonces, explicarle qué, para qué, cuál es el funcionamiento dentro de todo el proceso general y tener una retroalimentación constante, ¿no? La persona tiene que saber que lo que está haciendo, sus primeros momentos en la organización, está bien para poder afianzar esos cimientos y darle confianza a la persona para lograr ir desarrollándose. También tenemos que tener en cuenta dentro de este proceso que es crucial, es la incorporación en los grupos de trabajo. La verdad es que los equipos son fundamentales dentro del proceso de adaptación de la persona a la nueva organización. Ahí un rechazo del grupo de trabajo o diferencias o que el candidato no se sienta cómodo o conforme con ese equipo de trabajo, la verdad es que puede generar que la persona decida salir de la organización por no sentirse asimilada al grupo y al equipo de trabajo. Por eso es muy importante también trabajar con los equipos para que ayuden a este proceso de incorporación de la persona a la organización. El trabajar todo eso en conjunto va a permitir un mayor compromiso de la persona y mayor confianza del candidato, del nuevo candidato en su puesto de trabajo. Bien, cuando hablamos de inducción, muchas organizaciones lo que tienen son programas de inducción, programas intensivos o manuales de inducción donde tendrían que abarcar diferentes cuestiones vinculadas a la organización. La verdad es que hay que saber qué es la organización, cuáles son cuál es la misión, la visión, cuáles son los objetivos de la organización, cuál es el sistema de valores de esa organización, es decir, todo lo que implica y todo lo que esté vinculado a la cultura organizacional, ¿sí? Todo lo que esté vinculado a el horario de trabajo, cuál es el horario de descanso, qué es lo que se permite dentro de ambos horarios, cuál es el sistema de beneficios, de compensaciones, qué es lo que no valora la organización, qué es lo que valora la organización, qué es lo que rechaza la organización y cuáles son las posibles consecuencias de esa situación. Eso es muy importante. Entonces, tenemos que tener en cuenta dentro de esos programas o dentro de esos manuales el organigrama de la empresa, las características de las instalaciones, beneficios adicionales que se den o sistema de compensaciones, ¿sí? Son algunos de los aspectos importantes que se deben incluir dentro de un programa o dentro de un manual de inducción. También puede haber dentro de todo este proceso, si no tenemos superiores o tutores que estén formados para dar correctamente la retroalimentación, para poder asimilar al nuevo candidato a la organización, podemos tener problemas vinculados a interpretación, que se baje de forma errónea qué es lo que debe hacer la persona, que se evalúe de forma errónea qué es lo que debe hacer la persona, que la persona no comprenda correctamente qué es lo que se le está diciendo o cómo debería haberlo hecho. También puede pasar que la persona no tenga las competencias necesarias para hacer lo que se le pide y que haya habido un error dentro del proceso de provisión de personal de etapas anteriores. Puede haber diferencias entre lo que se interpreta de la retroalimentación que se tiene. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta que el proceso de inducción es la finalización de todo el proceso de provisión de personal. Y así como cada etapa dentro del proceso que estuvimos viendo a lo largo del cuatrimestre es importante y fundamental, el proceso de inducción es el toque final para garantizar la continuidad del nuevo empleado a la organización y su compromiso con la organización y su éxito dentro del puesto de trabajo.